reloj marca la medianoche y las sombras cobran vida. Es hora de relatos oscuros. ¿Listo para enfrentar tus miedos? ¿Te imaginas escuchar ruidos extraños en tu casa nueva mientras duermes? Pues te cuento lo que me pasó hace 2 años. Mi nombre es Alex y jamás pensé que el sueño de mudarme a una casa nueva con Sam, mi pareja, se convertiría en una pesadilla. Durante años, ambos trabajamos duro, ahorrando cada centavo, soñando con un hogar que pudiéramos llamar propio. Cuando finalmente encontramos la casa parecía perfecta, alejada del ajetreo de la ciudad, rodeada de bosques y con suficiente espacio para comenzar una familia. La casa era antigua pero bien cuidada, con pisos de madera que crujían con carácter y grandes ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Los dueños anteriores se habían mudado de manera apresurada, lo que nos permitió conseguir un precio que no podíamos creer. Quizás deberíamos haber sospechado entonces, pero estábamos demasiado cegados por nuestra emoción. Los primeros días fueron un torbellino de cajas, muebles y la ilusión de comenzar una nueva etapa. Sam y yo estábamos eufóricos. Cada habitación decorada era un paso más hacia la vida que siempre habíamos soñado. Sin embargo, una vez que el polvo se asentó y la casa comenzó a sentirse como un hogar, cosas extrañas empezaron a suceder. Todo comenzó con pequeños incidentes, objetos que parecían moverse de lugar, ruidos inexplicables durante la noche, sombras fugaces que pensé ver de reojo. Al principio, los atribuimos al estrés de la mudanza y a la adaptación a un nuevo lugar. Pero una noche, todo cambió. Era una noche tranquila y Sam había salido con amigos, dejándome solo en casa. Decidí aprovechar la soledad para avanzar en algunos proyectos personales. Estaba sumido en mi trabajo cuando escuché un ruido proveniente del piso de arriba, como si alguien arrastrara muebles por el suelo de madera. Al principio pensé que Sam había regresado temprano, pero un vistazo al reloj me confirmó que era imposible. Apenas eran las 9 de la noche. Intrigado y una parte de mí esperando encontrar una explicación lógica, subí las escaleras siguiendo el origen del ruido. Pero cuando llegué al pasillo, el sonido cesó abruptamente, dejando solo el eco de mi propia respiración. Avancé lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más denso, más pesado, a medida que me acercaba a la habitación de invitados. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire frío me golpeó, erizando la piel de mis brazos. La habitación estaba vacía, sin muebles que pudieran haber causado el ruido, pero lo que captó mi atención fue la ventana abierta de par en par, las cortinas ondeando como fantasmas en la brisa nocturna. Estaba seguro de haber cerrado todas las ventanas antes de que Sam se fuera. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del vidrio de la ventana, una figura oscura detrás de mí. Giré rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, pero no había nadie allí. Solo yo y el silencio de una casa que de repente no se sentía tan acogedora. Volviendo a la sala, intenté convencerme de que había sido mi imaginación, un truco de la luz o quizás el cansancio. Pero en lo profundo de mí, sabía que algo no estaba bien en esa casa, algo que no podía explicar lógicamente. Y esa sensación de intranquilidad solo creció cuando, al revisar las cerraduras de las puertas y ventanas antes de acostarme, encontré huellas fangosas en el suelo del vestíbulo, huellas que no pertenecían ni a Sam ni a mí. La inquietud se arraigó en mi pecho, un presentimiento oscuro que me decía que esa noche no iba a ser como cualquier otra. Decidí no comentarle nada a Sam sobre lo sucedido. No quería preocuparle innecesariamente. Pero cuando él regresó, noté una tensión en el aire, una corriente subterránea de algo no dicho entre nosotros. Sam parecía agitado, sus respuestas cortas, su mirada esquiva. Me pregunté si él también había sentido algo extraño, pero cada vez que intentaba abordar el tema, él lo desviaba. Aquella noche,
Mientras yacíamos en la cama, el silencio entre nosotros era palpable. Era como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. Y entonces comenzó de nuevo. El arrastre de muebles arriba, seguido de un golpe sordo que resonó a través del techo. Sam se incorporó de un salto, su rostro pálido bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. ¿Escuchaste eso?, preguntó, y aunque intenté convencerla de que solo era la casa asentándose, ambos sabíamos que estaba mintiendo. La ansiedad en sus ojos era un reflejo de la mía. Armados con linternas, subimos juntos esta vez, determinados a descubrir la fuente de los ruidos. Pero al igual que la noche anterior, el piso de arriba estaba en silencio, cada habitación tan tranquila y desierta como la dejamos, excepto por la habitación de invitados. Al acercarnos, sentí un frío que se filtraba por las rendijas de la puerta, un frío que no era natural. Cuando entramos, la ventana estaba cerrada, las cortinas inmóviles, pero en el centro de la habitación, formando un círculo perfecto, estaban nuestras propias pertenencias personales. Fotos, libros, piezas de ropa, dispuestas meticulosamente en el suelo. El miedo que sentí en ese momento era visceral, una certeza de que no estábamos solos, que algo o alguien había estado entre nosotros, tocando nuestras cosas, invadiendo nuestra privacidad. Sam y yo nos miramos, la misma pregunta no formulada en nuestros labios. ¿Qué quería de nosotros? Decidimos no pasar por alto lo sucedido. Llamamos a la policía, pero al llegar no pudieron hacer más que sugerir que quizás habíamos sido víctimas de una broma de mal gusto, o que habíamos malinterpretado los signos de una casa antigua y sus sonidos naturales. Pero Sam y yo sabíamos que no era tan simple. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Nos turnamos para vigilar, escuchando cada crujido y susurro de la casa. Y fue entonces, en las primeras horas de la madrugada, cuando lo escuchamos. Un llanto suave, casi melódico, que parecía emanar de las paredes mismas. Era una canción de cuna, distante y triste, que me heló hasta los huesos. Armado con determinación y una linterna, seguí el sonido hasta el sótano, un lugar de la casa que, hasta entonces, habíamos evitado. La puerta rechinó al abrirse, revelando las escaleras descendentes, sumidas en la oscuridad. Con cada paso que bajaba, el llanto se hacía más fuerte, más claro, hasta que al llegar al final, encontré la fuente. Un viejo gramófono cubierto de polvo, girando en la oscuridad, tocando la canción de cuna para nadie. El miedo se mezcló con la incredulidad. ¿Cómo había llegado eso allí? ¿Quién lo había puesto en marcha? Busqué frenéticamente a mi alrededor, esperando encontrar alguna respuesta, algún indicio de la presencia que había estado acechándonos. Pero no había nada, solo el eco de la música y la sensación de que la casa guardaba secretos mucho más profundos y oscuros de lo que jamás habíamos imaginado. Mientras el gramófono seguía tocando esa inquietante melodía, mis ojos se adaptaron a la penumbra del sótano. Fue entonces cuando percibí algo extraño en el rincón más alejado de la habitación. Mi corazón se detuvo por un segundo. Había una vieja manta sucia dispuesta de tal manera que parecía ocultar algo, o alguien. Con la linterna temblando en mi mano, me acerqué lentamente. El miedo era casi sofocante, pero necesitaba saber. A medida que me acercaba, un olor fétido, una mezcla de humedad, suciedad y algo indefiniblemente más sombrío, golpeó mis sentidos. Finalmente, llegué al rincón y aparté la manta con el pie. Allí, acurrucado y mirándome con ojos desorbitados, estaba un hombre. Su cabello estaba enmarañado y sucio, sus ropas eran harapos que apenas cubrían su cuerpo demacrado. Pero lo más aterrador no era su aspecto, sino la completa y desquiciada locura que vi en sus ojos, una locura que no dejaba lugar a dudas de su peligrosidad. Retrocedí, tropezando en mi horror, mientras el hombre se levantaba lentamente.
comenzó a hablar en un murmullo frenético, palabras incoherentes que hablaban de voces que lo llamaban, de sombras que se movían por las paredes, de un derecho ancestral sobre la casa que Sam y yo habíamos invadido. Entendí en ese momento que este hombre había estado viviendo en nuestro sótano, escondido en las sombras, moviéndose por la casa sin ser detectado, alimentando su locura con la oscuridad y el aislamiento. Él había sido el autor de los disturbios, moviendo nuestras cosas, observándonos mientras dormíamos, creando el ambiente de terror que habíamos experimentado. Sin perder un segundo, corrí escaleras arriba gritando a Sam que llamara a la policía, que había alguien en la casa. El pánico nos dio alas y en minutos la policía llegó, encontrando al hombre todavía en el sótano, murmurando para sí mismo junto al gramófono que aún tocaba la canción de cuna. Fue arrestado y descubrimos que se trataba de un antiguo residente de la casa, cuya mente se había quebrado tras la muerte trágica de su familia años atrás. En su locura, había regresado, creyendo que ellos todavía vivían allí, que la casa aún le pertenecía. Después de esa noche, Sam y yo no pudimos quedarnos en la casa. A pesar de que el intruso había sido removido, la sensación de que los muros guardaban demasiados secretos, demasiado dolor, era insoportable. Nos mudamos, pero la experiencia nos cambió para siempre, recordándonos que a veces los fantasmas que tememos no son más que la locura y el dolor humanos, dejando su huella en el mundo tangible. La casa en el bosque sigue allí, pero ahora la miramos con otros ojos, conscientes de las historias que puede esconder y de las sombras que, en la oscuridad, pueden ser mucho más que meros juegos de la mente. Solo si te atreves. Quédate al siguiente relato. Me llamo Daniela y siempre soñé con vivir cerca del mar. Cuando mi pareja, Joaquín, y yo descubrimos una pequeña casa en la costa, aislada de la ciudad y rodeada por la naturaleza, no lo pensamos dos veces. La casa necesitaba trabajo, sí, pero estábamos dispuestos a ponerle amor y esfuerzo para convertirla en nuestro hogar. Nos mudamos llenos de ilusiones y planes de futuro. Los primeros días fueron como vivir en un sueño. Desayunos con vista al mar, largas caminatas por la playa y noches estrelladas que parecían sacadas de una postal. La casa, con su madera desgastada por la sal y sus viejas ventanas que se abrían al infinito azul, tenía un encanto rústico que nos enamoró desde el principio. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mientras la luna iluminaba el mar con un brillo plateado, los gritos de las gaviotas se tornaron más agudos, más desesperados. Pensamos que era simplemente la naturaleza siguiendo su curso, hasta que esos gritos se convirtieron en golpes en las ventanas, como si las aves intentaran entrar desesperadamente. Inquietos pero tratando de mantener la calma, cerramos fuertemente las ventanas y nos aseguramos de que todo estuviera seguro. Sin embargo, cuando nos dirigimos hacia nuestro dormitorio, encontramos la primera de las manchas, una huella húmeda y arenosa en forma de mano, claramente marcada en el piso de madera. No había lógica en ello. Las puertas y ventanas estaban cerradas, y nosotros no habíamos dejado esa marca. Las noches siguientes fueron una espiral de insomnio y confusión. Los ruidos bajo la casa se hicieron más frecuentes, como si alguien o algo se estuviera arrastrando por el espacio estrecho debajo de las tablas del piso. Joaquín, intentando ser racional, sugirió que quizás fuera un animal, un perro salvaje tal vez, que había encontrado refugio en nuestro hogar. Una de esas noches, la realidad de nuestra nueva vida comenzó a desvelarse. Los golpes bajo el piso se intensificaron, acompañados de un lamento que parecía surgir del mismo corazón del mar. La casa, nuestro refugio soñado,
se convirtió en una prisión de misterios no resueltos y terrores que no se atrevían a mostrar su rostro a la luz del día. La tensión entre Joaquín y yo creció. Ambos estábamos asustados, pero también estábamos determinados a encontrar una explicación. Fue entonces cuando decidimos hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Bajaríamos al mar durante la luna llena, siguiendo el ritual descrito en un diario que encontramos, en un intento desesperado por encontrar respuestas y, con suerte, poner fin a la maldición que parecía haber caído sobre nuestra casa. Armados solo con una linterna y el viejo diario, Joaquín y yo nos dirigimos hacia la playa bajo la luz plateada de la luna llena. El mar, que durante el día nos había ofrecido momentos de paz, ahora se extendía frente a nosotros vasto y temible, sus olas rompiendo con un sonido que parecía llevar el eco de antiguas tragedias. Con cada paso que dábamos sobre la arena fría, el miedo crecía en nuestros corazones, pero también crecía la necesidad de entender, de romper la cadena de eventos que habían convertido nuestro sueño en una pesadilla viviente. Alcanzamos el punto marcado en el diario, un lugar donde la playa formaba una pequeña ensenada, rodeada de rocas que se erguían como sombrías figuras de guardia. Según las instrucciones del diario, debíamos esperar a que la marea estuviera en su punto más bajo y entonces revelaría lo que había estado oculto, lo que estaba vinculado a los lamentos y a la presencia que habíamos sentido. El mar comenzó a retroceder lentamente, descubriendo lo que ninguna tormenta o cambio de marea había revelado en años: una antigua puerta de hierro, medio enterrada en la arena y cubierta de algas y barnacles. La visión de la puerta, tan fuera de lugar y sin embargo tan claramente conectada a los misterios de nuestra casa, nos dejó sin aliento. Joaquín se acercó, sus manos temblorosas mientras retiraba la arena y las algas, revelando una cerradura corroída pero intacta. Sin saber cómo, comprendí que la llave para esta cerradura era la misma que había cerrado los secretos del diario y nuestra casa. El viento aumentó, susurrando entre las rocas, llevando consigo voces que no podíamos entender, pero que llenaban el aire con una urgencia palpable. Miré a Joaquín, buscando en sus ojos algún atisbo de duda, alguna señal de que debíamos detenernos. Pero lo que vi fue una determinación reflejada de la mía. Íbamos a abrir esa puerta. Íbamos a enfrentar lo que fuera que se ocultara detrás de ella. Con un esfuerzo conjunto, logramos girar la pesada rueda que servía como manija. La puerta se abrió con un chirrido que parecía no haber sido escuchado en décadas, revelando una escalera descendente, tragada por la oscuridad. Tomando una profunda respiración, encendimos la linterna y comenzamos nuestro descenso, dejando atrás el sonido del mar, adentrándonos en las profundidades de un misterio que se había enraizado en el corazón mismo de nuestra existencia. A medida que descendíamos, el aire se volvía más frío, más húmedo, y el silencio era tan denso que parecía devorar el haz de nuestra linterna. Finalmente, el estrecho pasadizo se abrió a una caverna oculta, donde el verdadero secreto de la casa en la costa y el origen de nuestra pesadilla esperaba ser revelado. En el centro de la caverna, iluminada por un extraño resplandor que parecía emanar de las propias paredes, había un altar de piedra. Sobre él descansaban objetos personales que reconocimos inmediatamente. Eran pertenencias de los anteriores propietarios de la casa, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro.
Junto a estos había un conjunto de antiguos manuscritos y un relicario que contenía una foto descolorida mostrando a una pareja que nunca habíamos visto, pero cuyos ojos reflejaban una tristeza insondable. Al acercarnos, el aire se cargó de electricidad y el suelo comenzó a vibrar levemente bajo nuestros pies. Los manuscritos, escritos en una mezcla de español antiguo y símbolos desconocidos, revelaban la historia de amor y desesperación que había consumido a la pareja, dueños originales de nuestra casa, condenados por un pacto oscuro que habían hecho en su deseo de superar la muerte y permanecer juntos por siempre. Joaquín y yo nos miramos, comprendiendo al fin la fuente de la turbulencia que habíamos experimentado. La pareja había invocado algo antiguo y poderoso, algo que no podían controlar y que había quedado atrapado en nuestra casa, exigiendo ser liberado o consumir a quienes se atrevieran a vivir en ella. En ese momento, supimos lo que teníamos que hacer. Con las manos temblorosas, tomamos el relicario y los manuscritos y los colocamos de nuevo en el altar. Uniendo nuestras voces, recitamos las palabras de liberación escritas en la última página del manuscrito. Palabras que esperábamos sellarían de nuevo el pacto y liberarían a la casa y sus habitantes de la maldición que los había atormentado. A medida que pronunciábamos las palabras finales, una luz cegadora llenó la caverna y el suelo tembló como si la misma tierra estuviera liberándose de cadenas invisibles. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se calmó. La luz desapareció, dejándonos en la más completa oscuridad, con solo el débil haz de nuestra linterna y el sonido de nuestra respiración agitada. Cuando finalmente nos atrevimos a mirar, el altar estaba vacío. Los objetos y los manuscritos habían desaparecido, como si se los hubiera llevado el viento. Lentamente, con una sensación de paz que no habíamos sentido desde que nos mudamos a la casa, regresamos a la superficie. La casa se sentía diferente ahora, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Las gaviotas habían regresado y sus gritos ya no eran de desesperación, sino de libertad. Joaquín y yo pasamos el resto de la noche viendo el amanecer desde nuestra playa, contemplando en silencio el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nunca supimos con certeza qué fuerzas habíamos enfrentado aquella noche, pero una cosa era clara. Habíamos roto el ciclo de dolor y sufrimiento que había atrapado a la casa y a sus anteriores inquilinos. A partir de ese día, la maldición de la casa junto al mar se convirtió en una historia del pasado, una advertencia de los peligros de desear más allá de lo que el mundo natural permite. Y mientras Joaquín y yo empezamos a planificar nuestro futuro con la tranquilidad de un hogar finalmente en paz, sabíamos que, de alguna manera, habíamos sido parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, guardianes momentáneos de un misterio que, esperábamos, permanecería sellado para siempre. Y así concluye nuestra inquietante historia. Espero que hayas disfrutado de este relato tanto como nosotros al contártelo. Si te ha gustado este vídeo y estás emocionado por seguir descubriendo historias inquietantes, te animamos a darle like, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestras próximas historias misteriosas. Si tienes alguna pregunta o algo que te inquiete en el mundo oscuro, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad del miedo. Hasta la próxima historia.